Bueno, hola a todas y a todos. La idea de este video es poder compartir con ustedes la consigna del trabajo final. Van a encontrar la consigna como documento en la clase de hoy, pero también van a tener como complemento este video, donde la idea es como repasar la consigna e ir explicándola. Igual vamos a volver a hacerlo en la clase que tengamos por Zoom, pero les quería adelantar este video para que lo puedan tener y en el caso de que no puedan acceder hoy a la clase, esté clara la consigna. Entonces voy a compartir pantalla. Bueno, ahí están viendo entonces el documento que les voy a compartir. Tiene dos formas de ser leído, una es por etapa y otra, digamos, o sea, cada uno de los puntos que componen la estructura del trabajo. Acá hay una cuestión digamos, de requisitos formales del trabajo, ¿no? En hoja 4, letra Arial 12, interlineado espacio y medio, y una extensión máxima de 15 cabillas. Las etapas, digamos, o sea, esto involucra tres etapas que en realidad son las que ya empezamos a hacer. La primera, relevamiento y sistematización de información de fuentes primarias o secundarias, generalmente secundarias en el primer plano. Esto se correlaciona con lo que van a trabajar ustedes como introducción al trabajo. Entonces, esta primera etapa es lo que nos va a permitir hacer justamente la introducción. La segunda etapa es propiamente el análisis del material empírico seleccionado, y eso se corresponde con el desarrollo del trabajo, con la parte donde ustedes van a desarrollar los argumentos de su trabajo. Y finalmente la última parte, que es una elaboración personal creativa, tiene que ver con lo que llamamos la propuesta de intervención sociotécnica, que en realidad es lo que reemplaza las conclusiones. No vamos, es un trabajo exploratorio, no vamos a concluir nada, pero sí lo que vamos a hacer es delinear una propuesta en forma creativa que a ustedes se les ocurra sobre cómo intervenir sobre la controversia que hayan identificado en términos sociotécnicos. Entonces, esto en relación a las etapas que ya vimos: relevamiento, análisis de material empírico y después la parte de la elaboración creativa personal del final. En términos de la estructura del trabajo final, tenemos una introducción que se propone como una sugerencia que ocupe de 1 a 3 carillas, y vamos a tener 3 puntos. Primero, una contextualización y caracterización de la controversia, cosa que ya estamos desarrollando y estamos haciendo. Esto es definir, digamos, o sea, la controversia, quiénes involucra la controversia, sin llegar a hacer un análisis de grupos sociales relevantes en este caso, pero sí por lo menos contar a grandes rasgos qué posiciones, digamos, dominantes se está poniendo en juego esta controversia, dónde se despliega, es decir, poder contextualizarla, poder situarla, decir dónde y cuándo se desplegó la controversia, qué tecnología está involucrando, y entonces tengo que pensar, por ejemplo, si es una tecnología básicamente artefactual o es una tecnología de organización o ambas. Y los que se animen, digamos, pueden trabajar este punto haciendo jugar la propuesta de Bourdieu respecto de la teoría de los campos y los capitales, para poder justamente mostrar cómo se despliega, digamos, esta interacción entre distintos actores en función de esta controversia, para hacer una caracterización general. Ese es el primer punto. El segundo punto es una definición del recorte para el análisis. O sea, de esa controversia que cuento en forma amplia, después voy a trazar un recorte donde voy a circunscribir particularmente mi análisis. Entonces, lo que voy a especificar es en qué periodo, en qué momento, en qué etapa voy a concentrar el análisis, y voy a justificar por qué estoy proponiendo este recorte. Esto puede ser porque ese periodo en particular me permite enfatizar algo que quiero dar cuenta, porque no tengo acceso a información sobre otros periodos, entonces no me queda otra que circunscribir el análisis a la información que tengo, que es disponible, que está perfecto, lo único que voy a explicitarlo. Y digamos, con eso digamos, cerraría el segundo punto, que es digamos, de esa caracterización general, amplia. Yo conté toda la controversia, bueno, voy a circunscribir, me voy a focalizar, voy a hacer un recorte en este periodo en particular, en este conjunto de relaciones, digamos, este recorte que estamos definiendo juntos en las clases. Finalmente, voy a caracterizar el enfoque analítico que estoy implementando para mi análisis. Y en este caso, digamos, es un enfoque justamente sociotécnico. Lo que voy a hacer es definir justamente qué involucra un análisis sociotécnico, qué cosas, digamos, o sea, hacen que este análisis que voy a poner en juego se pueda denominar sociotécnico en términos de cómo es la relación entre sociedad y tecnología que está proponiendo. Entonces, para esto me va a servir, por ejemplo, hacer un contraste con lo que serían perspectivas deterministas de la relación entre ciencia y tecnología, y decir, bueno, con esto no, digamos, las perspectivas deterministas me permitirían desarrollar este tipo de interpretaciones que son diferentes a las que voy a tener con un enfoque sociotécnico. De eso se trata la caracterización. Todas estas cosas estamos diciendo en términos sintéticos. No voy a hacer un gran desarrollo de esto, sino sintetizando, referenciando, digamos, o sea, esta perspectiva analítica en forma sintética. Con eso tenemos la primera etapa, que es la introducción. Después vamos a pasar al desarrollo. En este desarrollo, que es la parte más extensa del trabajo, podría ocupar más o menos entre 2 y 6 carillas, digamos, en términos
la sugerencia, y también voy a trabajar en puntos que tengo identificados 4 puntos. En principio voy a tener distintos niveles de análisis. El primer nivel de análisis va a ser la trayectoria. Entonces va a ser cuál fue la trayectoria de la controversia dentro del recorte. Por ejemplo, si esa trayectoria dentro del recorte que yo hice va a diferenciar momentos distintos, porque analíticamente conviene diferenciar un momento 0 y un momento 1, donde hubo algún cambio, y entonces yo quiero dar cuenta de ese cambio, y para eso voy a contar cómo estaba configurado, digamos, la relación entre el grupo social relevante en el momento 1 y en el momento 2. Esto, por ejemplo, puede ser el momento en el que la controversia se hace pública, momento 1, donde emerge la controversia, donde la controversia llega a los medios, etc. Y después un segundo momento, por ejemplo, donde se encuentra una forma de clausura o estabilización de la controversia, que, digamos, o sea, puede ser que se haya resuelto el conflicto, entre comillas, digamos, o las cosas que estamos viendo en términos de clausura o estabilización. Entonces, caracterizo, digamos, cuento esa trayectoria antes de empezar el análisis de los grupos sociales para que yo me pueda ubicar, digamos, espacio-temporalmente en qué me están hablando y cómo se desarrolló esa controversia a grandes rasgos. El segundo nivel de análisis va a focalizar en quiénes son los que protagonizan la controversia de los grupos sociales relevantes. Entonces acá voy a definir qué entiendo por flexibilidad interpretativa, qué entiendo por relaciones de problema-solución, y luego lo voy a conectar con la definición de los grupos sociales relevantes, porque si no, yo no puedo definir un grupo social relevante, sino justamente involucro una definición de qué es relación problema-solución. Entonces, defino los conceptos y después los aplico. Entonces, voy a caracterizar cada grupo social relevante armando como si fuera una especie de momento, digamos, o sea, sincrónico, un mapa de la controversia, que es en ese momento lo que está ocurriendo con los actores. Son estos y están posicionados en este lugar. Después voy a ver otros momentos, si es que los identifiqué en términos de la trayectoria, viendo si hubo procesos de alineamiento o hubo cambios en el posicionamiento que esos actores tenían, y por lo tanto voy a involucrar un momento diacrónico en el cual eso se mueve, esos actores cambian las posiciones, negocian, piensan distinto de lo que habían empezado a pensar en el momento, los convencen, son convencidos, convencen a otros, etc. Entonces, ese movimiento lo voy a mapear justamente a partir de estos conceptos de alineamiento, de integración, desintegración, etc. Como resultado me va a quedar un segundo mapa, entonces, el primero los factores están posicionados de determinada manera, un segundo momento donde los factores están posicionados en otra manera. Esto hace un segundo momento sincrónico, un segundo mapa. Y esto, digamos, o sea, es importante ¿para qué? Para tener en cuenta cómo son, digamos, los procesos de negociación y las dinámicas de relaciones que se dieron, digamos, o sea, con esos grupos sociales relevantes, porque esos grupos sociales relevantes no están solamente, digamos, o sea, posicionados en el conflicto, sino que actúan, operan en el conflicto, tratan de llevar, digamos, agua a su molino, tratan de cooperar con nosotros, se alían, se pelean, confrontan. Entonces, esto es lo que tengo que dar cuenta, digamos, en este proceso, y justamente pensar en qué formas, digamos, la tecnología encuentra carnadura, encuentra materialidad. A veces la tecnología toma forma de un reporte, un informe, un documento, a veces un artefacto, una cosa, a veces un dispositivo edilicio, a veces, digamos, o sea, tiene que ver con software. Entonces, voy viendo cómo los actores se van relacionando con esa tecnología a lo largo del tiempo, según la información que voy teniendo. Un tercer nivel es el de las clausuras y estabilizaciones. Vi cómo se movían los actores y ahora voy a identificar en términos de cómo se construye el funcionamiento y el no funcionamiento de esa tecnología en particular, qué actores, digamos, se promovieron su funcionamiento y para qué actores no, y entonces promovieron el no funcionamiento de la tecnología, y en eso, digamos, o sea, cómo se trabaja con las ideas de clausura y estabilización, que obviamente los voy a definir. Entonces, digamos, la idea acá es pensar en cuáles fueron los intentos de estabilizar, los intentos de clausura de la controversia, quiénes fueron los que los desarrollaron, a través de qué mecanismos, a través de qué dispositivos. Y ojo, digamos, que los intentos de clausura de la controversia pueden haber tenido éxito o no, pero los voy a incluir igual dentro del análisis. Finalmente, el cuarto nivel de análisis tiene que ver con el aspecto interpretativo, que es lo que les decía en la clase teórica de hoy, en el video de la clase teórica de hoy, que es en qué sentido puedo vincular lo que sucedió en el caso particular con interpretaciones acerca de justamente las dinámicas más amplias sociotécnicas que me van a traer autores como Finberg y Wiener, trabajando la dimensión política de la tecnología, la relación con los procesos de inclusión social, ¿no? En qué sentido podemos pensar una tecnología inclusiva y en una tecnología vinculada al desarrollo sustentable, con los trabajos de Hernán Thomas, los procesos de ciudadanía sociotécnica que también aportan los trabajos de Hernán Thomas, o por ejemplo las implicancias en términos de procesos de adecuación sociotécnica con todo lo que trajo Novaes. Entonces la idea es
las cosas que vi que suceden en el caso, que sistematicé en el caso y que analicé en el caso, las conecto con lo que dicen con estos autores. Y lo voy a conectar en forma creativa. Yo voy a ser el que haga la conexión entre una cosa y la otra. Entonces voy a definir lo que dicen los actores y voy a ver en qué medida lo que dicen los actores me sirve para ver, para analizar, para interpretar lo que está sucediendo a nivel del caso, que es lo que vengo sistematizando con la información secundaria. Este cuarto, digamos, nivel es un nivel interpretativo de lo que sucede, digamos, en términos sociotécnicos. Y finalmente, el último punto, que es el de la propuesta de la intervención sociotécnica, digamos, el tercer punto de la estructura del trabajo final, tiene que ver con justamente un trabajo de elaboración creativa y personal, una propuesta de intervención. Entonces acá es, digamos, de qué manera les parece a ustedes que podía mejorarse, por ejemplo, la participación de los distintos grupos involucrados en el diseño de esa tecnología. O sea, puede ser que haya sido algo que no se dio de esa forma, que se clausuró en forma autoritaria, porque se sacó un reglamento, un decreto y listo. Digamos, pero la idea acá es que imaginen cómo podrían haber sido otros procedimientos, otros resultados posibles si hubiéramos incorporado digamos, o sea, elementos o dispositivos de diseño colaborativo, de codiseño de la tecnología, de involucramiento de otros actores en el proceso de construcción de la tecnología. Entonces esto es una cuestión libre, acá pueden proponer lo que se les ocurra, es una cuestión creativa. ¿De qué manera ustedes le harían lugar a eso? Si tuvieran ustedes que estar puestos en el papel de impulsores de esa tecnología, en diseñadores, bueno, ¿cómo harían para ampliar el grado de participación pública en términos de ese proceso de desarrollo tecnológico? Esa es la estructura del trabajo, la volvemos a ver hoy en la clase y cualquier duda nos vamos consultando.